No te dé risa. Déjeme. Vamos a darle la bienvenida al programa al doctor Armando Aquino Britos, hombre del derecho y constitucionalista. Vamos a conversar con él respecto de lo que se está discutiendo, la constitucionalidad del DNU. Él también es un hombre de la política, así que vamos a conversar con él un poquito respecto de todo lo que está pasando y las impresiones que tiene. Doctor, muy buen día, ¿cómo le va? Buen día, Martín, un gusto saludarte y un gusto a todo tu panel de saludarlos y por supuesto a toda la ciudadanía. Bueno, muchas gracias por la gentileza de compartir esta charla. Cuénteme, a ver, en Armando Aquino Britos está el político y está el hombre del derecho. ¿Cómo le ha caído al hombre de derecho fundamentalmente el DNU y qué interpreta el político de todo el estado de situación? En primer lugar, creo que es necesario, porque te mereces y se merece todo el panel, que le diga que esto es absolutamente legal, todo está bien, no se va a afectar ningún derecho, que todo se hizo en el marco de la Constitución y hay que aplaudir al presidente por lo que dice. Y en segundo lugar, dicho esto, feliz Día del Inocente, que la inocencia les valga y hablamos en serio. Yo pensé que hablaba Sí, la cara de Teresita. Me quedé viéndolo, digo, mirá lo que dice. Sí, la verdad. Bueno, lo tuyo de Elvis Presley también era una broma, ¿no? Por el Día del Inocente, Sí. ¿no? Ahora entiendo. Bueno. Ahora entiendo. Claro, Sí, cuestionar a Elvis Presley. no quería Bueno, o sea, Diego desentonar. Romero cuestiona a Elvis Presley y Aquino Britos dice que está todo bien. Yo no cuestiono a Luis Presley. Simplemente la canción bueno, era bueno. la canción de Silencio. él Basta, recién ya levantado. está. Vamos a proceder antidemocráticamente y vamos a dejarlo acá. No quería desentonar con la buena marcha de tu programa. Sí, por eso. Bueno, cuéntenos un poquito. Dicho todo esto, vamos a tratar de ponernos serios, Sí. porque el tema realmente lo amerita. Ujú. Creo que estamos por atravesar momentos muy difíciles, álgidos, y por supuesto, Martín, hace mucho tiempo sabes que estoy alejado de la actividad política partidaria, pero siempre uno tiene una visión por también las disciplinas académicas y científicas que cultiva, Sí. que obligan una mirada en esta naturaleza. Por supuesto que desde el punto de vista constitucional, lamentablemente hay que admitir que este decreto no pasa el test de constitucionalidad, Ujú. porque no hay una situación de emergencia institucional que habilita al presidente a emitir una disposición de esta naturaleza, porque la Constitución en el diseño prohíbe que el Ejecutivo asuma facultades legislativas. Hay un artículo 29 de la Constitución que califica a estas actitudes como de infame traidor a la patria y dicen disposiciones de esta naturaleza tienen consigo la nulidad absoluta. Por supuesto que el artículo 99, inciso tercero, dice, cuando permite, dice, está prohibido, excepto cuando circunstancias excepcionales impidan que se siga el proceso normal de sanción de las leyes. Lo puedo interrumpir brevemente, porque es muy interesante lo que usted está relatando. Y sobre todo ese concepto de infame traidor a la patria. Cristina Kirchner en su momento firmó un decreto para remover a Redrado del Banco Central y se llevó miles de millones de dólares al tesoro de la nación, ¿no? Digo, Cristina tuvo muchos juicios, pero alguno fue calificándola de infame traidora a la patria por haber firmado un decreto de ese tipo. O sea, ¿qué le quiero decir con esta pregunta? Que veo que muchos presidentes han utilizado esta herramienta y nunca fueron de alguna manera calificados de esta forma. Aún, diciéndolo de manera muy clara, porque lo dije en mi editorial de arranque, yo estoy en contra de este DNU porque me parece que esto debe discutirlo el Congreso. Claro, a ver, Martín, esa apreciación que vos haces incluso devela el peligro que el uso de este instrumento tiene, porque lo que muy bien vos acotás fue una declaración de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Y qué hizo la presidenta en aquel momento? Uh-huh. Dejó sin efecto ese decreto y emitió otro de la misma característica, con lo cual suspendió el decreto que estaba en crisis, sacó otro y se salió con la suya. Sí. Además, en esta cuestión quiero señalar que tampoco es inocente ese sector político, porque es el autor intelectual y por supuesto que plasmó en la ley 26.122
que es una ley que desmonta, que desnaturaliza este instituto de excepción y lo torna regular, Claro, ordinario, claro. con el agravante de que basta la aprobación de una sola Cámara para que se apruebe. Sí. Pero ¿cuál es la característica de esta modalidad que siempre tiene que ser excepcional y restrictiva? Que siempre se ha hecho apelando a que este instrumento sea por un solo tema. Y el presidente en este decreto de necesidad y urgencia número 70 del 2023 aborda más de 300 y pico de leyes que incluso las deroga, las modifica parcialmente y avanza en muchas esferas que son absolutamente omnicomprensivas, de temas muy variados, Sí. donde roza la cuestión tributaria, roza la cuestión punitiva o penal, Sí. porque en definitiva la sanción de tipo administrativa no deja de ser una sanción, y por supuesto que lo más grave es que asume las facultades del Congreso. Casi te diría, como vos bien señalaste, casi te diría, aborda cuestiones como si fuese un constituyente, Sí. porque de hecho modifica las atribuciones y competencias propias del Congreso de la Nación. Ahora, como usted bien dice, muchos presidentes han hecho abuso de este instrumento y usted da en la tecla, o sea, parece inconcebible que en el diseño constitucional una ley tenga que pasar por las dos cámaras para ser sancionada y un decreto necesite solamente la aprobación de una. O sea, hay algo muy grave en el diseño constitucional. Peor, Martín. Mirá, para que la gente tenga claro, hubo un decreto de necesidad y urgencia que fue legítimo y legal. Emitió Alberto Fernández con el tema de la pandemia. Por la pandemia. Claro, había una pandemia, una catástrofe en la salud de manera universal e innegable. Y por supuesto que después firmó muchos más que no tenían ningún tipo de justificación también, obviamente, ¿no? Pero por supuesto, y la última, el grotesco fue un decreto de necesidad y urgencia para un feriado, cuando Argentina ganó el campeonato del mundo. De la justificación plena al ridículo. Esto es lo que transitó la Argentina durante ese tiempo. Pero hay otro, que es más grave todavía, que incluso, así como tengo que decirte con mucha claridad, la finalidad, el propósito del presidente cuando avanza con su reforma, esto es mayor libertad, desburocratización, que el Estado se abstenga de participar en la vida del ciudadano y de las relaciones entre ellos, me parece plausible. Yo abrazo esta actitud porque el ciudadano es el que se tiene que sentir fortalecido y el Estado tiene que intervenir en lo mínimo indispensable y necesario. Pero lo que tiene que hacer un presidente, lo que tiene que hacer el Congreso, lo que tiene que hacer el juez es ceñirse a la Constitución, porque esa es la garantía que tenemos los ciudadanos. Dicho esto, también quiero señalarte, por ejemplo, otras irregularidades. El decreto de necesidad y urgencia número 63 en la época de Macri, que fue el decreto que diseñó una cuestión que yo aplaudo, que es la cuestión de la recuperación de los activos mediante lo que es la extinción de dominio. A mí me parece fantástico. Pero esto, ¿cuál fue la suerte de este decreto de necesidad y urgencia? Tuvo un rechazo de la comisión bicameral. Ninguna de las dos cámaras trató, ni diputados ni senadores. Y entonces, cuando se discute la constitucionalidad de esto en Mendoza, una jueza dice, miren, la verdad es que ninguna cámara lo rechazó. Y como no rechazó, se da la convalidación ficta del artículo 82, porque la ley de convalidación de los decretos de necesidad y urgencia no prevé esta situación de que no haya, dice, se rechazan por ambas cámaras, no vale. Se aprueba por una sola, vale. Pero ¿qué pasa cuando no hay tratamiento? Doctor, doctor Aquino Brito,
Sí, buen día, lo saluda Diego Romero. Y en este punto, digamos, en este análisis, resultará clave entonces el rol de la justicia, que es la que deberá dirimir todo este tipo de cuestiones, y por qué no también decir la Corte Suprema, que es la instancia final, la que va a rubricar esto. Precisamente por eso es lo que te señalo. En este caso no tuvo mayor gravitación, ¿por qué? Porque la ley, porque este decreto de necesidad y urgencia dio lugar a que provincias como la de Mendoza diseñaran una norma similar, casi te diría calcada a este procedimiento, y se utilizó esto para la recuperación de activos de un funcionario inescrupuloso y por supuesto condenado. Pero zafamos de esta manera. Ahora bien, acá se van a discutir derechos sustantivos, como por ejemplo la modificación de lo que es la ley de contrato de trabajo, la ley de empleo, que por la forma en que se diseñó violan el artículo 14 bis de la Constitución. Entonces, esto va a ser materia de discusión, porque son atribuciones del Congreso y porque no hay, sobre todo, necesidad ni urgencia de tratar estas cosas. No hay un clamor. Por supuesto, vos me dirás, che, la cuestión económica está álgida, es urgente que tratemos, sí, por supuesto. Ahora, el presidente cuenta con herramientas y de hecho, a mi juicio, lo está haciendo muy bien en cuestiones del manejo. Da la sensación de que no está en discusión el contenido de la necesidad de hacer reformas, pero los procedimientos son claramente inconstitucionales. A esto se suma una cuestión que yo tengo que decir con mucha claridad, porque Martín, así como te hice la broma, también vos sabés que no rehuyo a la discusión y a confrontar con argumentos en esto. Veo mucha señal de peligro en el proyecto de ley Ómnibus, con más de 700 artículos. Pero en particular, que el presidente quiera hacer el diseño de circunscripciones uninominales, él, y que pida que se deleguen facultades a él en materia política, que delegación de este tipo que está prohibida porque el artículo 76 de la Constitución debe analizarse con la prohibición del artículo 99, inciso tercero, que es, no pueden delegarse cuestiones de tipo tributaria, electoral, del régimen de partidos políticos, y por supuesto esto es un exceso, claramente un exceso, claramente. Y para antes de terminar en este punto, la verdadera trampa que pone, trampa que puede ser, que le puede suceder como a Guillotín, porque en las disposiciones finales, en el título 10º de esta ley Ómnibus, él pone, les pido que lean, el artículo 654, dice, aprobar el decreto de necesidad y urgencia número 70 del 2023. ¿Qué significa eso? Metido en la ley Ómnibus, claro. Pero en la ley Ómnibus él abre el juego para que se puedan hacer, porque si se va a circunscribir esto a esa discusión, él abre el juego a que el decreto de necesidad y urgencia pueda ser discutido de manera parcial, punto por punto, y aprobarse parcialmente y rechazarse lo que obviamente el Poder Legislativo no está de acuerdo. Es decir, en su intención de sacar rápido y trampear, puede, y a mi juicio la habilita, y a mi juicio es una verdadera tabla de salvación que se tira a sí mismo, porque pues se puede discutir ese decreto de necesidad y urgencia que está plagado de buenas intenciones, de algunos aciertos y de muchos excesos, pero puede darse a la discusión, siempre y cuando, por supuesto, así lo entienda el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación. ¿Y por qué, Martín? Porque es una cuestión especial que puede ser interpretada como una norma especial que es posterior en el tiempo a la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. Y por supuesto, en consonancia con las facultades o poderes implícitos que tiene el Congreso de la Nación. Doctor, le mando un abrazo grande y le agradezco los minutos que nos ha entregado, que termine bien el 2023 y arranque bien el 2024. Igualmente, Martín, y que
espero que nuestro equipo Boca Juniors esté mejor el día de mañana. Bueno. Otro chiste inocente. Eso es más difícil que aprobar el DNU. Otro Eso es más difícil chiste que aprobar el DNU. inocente. Sí, no, aparte con Mucho Riquelme más ahí. difícil que aprobar el DNU. Tranquilo. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias por esta charla. Bueno, el doctor Aquino Britos hablando un poquito del DNU. ¿Qué respuesta tenía?